Si hablamos de industria en Aragón, tenemos que hablar de automoción. Es un sector que ocupa más de un 30% del empleo industrial. Estos son más de 25.000 puestos de trabajo. Con estos datos no es de extrañar que los coches Made in Aragón circulen por todo el mundo. Y les voy a dar otro dato. Estos vehículos suponen el 35% de las exportaciones que se realizan aquí en nuestra comunidad. Aragón tiene más de 350 empresas relacionadas con el sector de la automoción. Se ha convertido en el epicentro de multinacionales como el Grupo Fersa, que con sede en Zaragoza está presente en más de 100 países. Por cierto, cuenta con una sede logística en Ohio. Hoy en día nuestros productos están en más de 100 países en los 5 continentes. Actualmente estamos suministrando en torno a 1.000 empresas. Hace 10 años facturábamos 12 millones de euros y éramos 50 personas. Y en estos últimos 10 años hemos pasado de 12 millones de euros con 50 personas a más de 88 con más de 500 personas, de las cuales 200 y poco están en la planta de Zaragoza. En Fersa tenemos la sede central que está en Zaragoza, aquí en España, tenemos, que es una fábrica y un centro de I+D. Tenemos también una fábrica y un centro de I+D en Austria, en Steyr. Tenemos una fábrica en Shanghai, también, con un centro de I+D. Tenemos una joint venture en el norte de China, en Shenyang. Tenemos un centro de calidad de proveedores en la India y tenemos filiales comerciales y almacenes en Brasil, en Sao Paulo y en Curitiba, en Rusia y en Estados Unidos, en Ohio. O sea, no podemos estar más alineados con vuestro programa. Como norma general, lo que nos puede ocurrir cuando estamos trabajando con los proyectos es que podemos tardar aproximadamente entre 2 o 3 años desde que, digamos, empezamos a contactar con los clientes para ese nuevo rodamiento que ellos necesitan hasta que comenzamos la producción en serie. Este, por ejemplo, es un rodamiento que va en la rueda de un camión, en un camión de hasta 13 toneladas. ¿Vale? Este rodamiento podría estar más para lo que serían los patines de los niños y luego, por ejemplo, este rodamiento sería el que nosotros tendríamos en las ruedas de nuestros coches. En un coche, aunque no lo parezca, podemos llegar a tener entre 100 y 140 rodamientos. Cualquier cosa que esté girando y que esté soportando algo de carga va a necesitar un rodamiento. Y en un coche, en un camión, no solamente están las ruedas, está el diferencial, está la caja de cambios, está el motor. Nosotros estaríamos trabajando cada año alrededor de 20-25 proyectos y cada uno de ellos pues, puede provocar que tengamos que realizar una serie de prototipos, preproducciones, que pueden llegar a ser hasta 30-40 veces al año. Al final los coches pueden llegar a tener 4.000, 5.000 componentes, entonces todas las empresas que estamos trabajando hacia el sector de la automoción, hasta el que hace la pieza más pequeña es imprescindible, porque si alguno de nosotros fallamos, los coches no los van a poder montar, los camiones no los van a poder terminar. Fabricamos más de 400 rodamientos distintos que comercializamos con más de 3.000 referencias diferentes. Estos 400 rodamientos distintos son de diferentes mercados. Hay mercado que va al recambio y otros rodamientos como el que estamos haciendo ahora que va a ir al mercado original. En este caso va a ir a un camión de Mercedes, a la rueda de un camión de Mercedes. Se basa en unas rectificadoras de alta precisión y con unos procesos muy automatizados. En esta línea tenemos 6 robots de producción y trabajan 4 operarios. En total tenemos 12 robots en esta planta para una plantilla de mano de obra de unas 60 personas directas. Toma, Laura, vamos a controlar el perfil de esta pieza. Vale, gracias, Fernando. Todos los controles son automáticos, estamos grabando 600 datos por pieza, 200 de ellos son de control y el tipo de control que se realiza son tanto dimensionales, materiales como calidad superficial. Los valores que manejamos son a nivel de micras, una micra es una milésima de milímetro, para hacernos una idea, un cabello humano tiene entre 60 y 80 micras. Pues cada día aproximadamente movemos una cantidad de unos 50 pallets. Los camiones que nosotros cargamos entran aproximadamente unos 33 pallets. Diariamente se despachan aproximadamente entre 12 y 15 camiones. ¿Qué tal, Laura? Acabamos de descargar el contenedor correspondiente a la factura 43. Vale, perfecto, Dani. Justo entra ya en fábrica, o sea que inspeccionamos y registramos.
Desde el área de compras somos un equipo de 17 personas que estamos ubicados en China, en Austria y en España. Tenemos un consumo de 18.000 toneladas al año de acero y importamos 600 contenedores al año para el suministro de nuestras plantas productivas. La industria automovilística es uno de los principales motores de Aragón. Nosotros, como empresa multinacional aragonesa, contribuimos a su expansión y crecimiento.